siempre estamos aquí en su programa semanal con asuntos municipales y está don Andrés Ayala. Hay que decir que esta transmisión se hace desde nuestros hogares debido a la pandemia que existe del coronavirus. Adelante, Ayala. Saludos, amigos de los ayuntamientos. Saludos, Enríquez. Stay home, dicen los gringos, ¿verdad? Estar en casa. Quédate en casa, dice Danilo Medina. De manera que eso es lo que hay que hacer en esta época de pandemia que está golpeando al mundo y que ha puesto al mundo pata para arriba, al mundo occidental. Porque es bueno decir que hay otra parte del mundo donde o las cosas se han estabilizado o simplemente la pandemia no se ha manifestado como por esta parte del occidente de la Tierra. Verbigracia en África todavía no se sienten los efectos de esta pandemia. En el caso de Asia está regresando lentamente a la normalidad. Un gran país como Rusia ha decretado en las últimas horas un cierre por 30 días de toda la actividad comercial, fabril, social. Se han cerrado el país de manera total para ponerle freno a la pandemia que está atacando al mundo. Aquí en República Dominicana todo gira alrededor del tema de la pandemia esta. Todo gira. Tan es así que hasta la actividad política generalmente tan apasionante aquí en República Dominicana se ha condicionado a lo que dicta la realidad del coronavirus que ha atacado a la República Dominicana con especial furia. Y no solamente porque tenemos más de 60 fallecimientos y acercándonos casi a los 2 millares de afectados, sino también porque la actividad económica fundamental del país, que gira alrededor de la industria del turismo, está totalmente paralizada. Igual paralizada está cualquier tipo de exportación de bienes, ya sean agrícolas o industrializados, y todo entonces está paralizado. Y vemos también a los jefes de los grupos políticos postulando porque se preste más atención a la realidad que afecta al pueblo que a su propia naturaleza, que era de hacer campaña con cualquier cosa. Así es que aquí en República Dominicana esto va en serio. Y vi a un pensador dominicano recientemente hablar de que prestemos atención, de que esta es una enfermedad que es como un daño colateral de la globalización. Y así es. En el caso nuestro, esto no llegó de fuera. En el caso de la mayoría de los países de Europa, donde todavía se están tratando de reponer en algunas partes del continente, también le llegó exportado esto desde China específicamente. Y por tanto, tienes razón esa persona y comparto su parecer de que esta pandemia es un daño colateral de la globalización que está afectando a los núcleos productivos de los países desarrollados y en desarrollo, y que paradójicamente no se siente su golpeo tan fuerte en las sociedades más deprimidas económicamente. Adelante, doctor. Doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Actuando sobre la marcha. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha extendido ahora la cuarentena, un periodo de cuarentena que fue en principio de 15 días y ahora se ha extendido 15 días más. Esto viene acabando el día 17 de abril. El 17 de abril es bueno tengamos presente que cae viernes. Es decir, que en realidad esa cuarentena se va a acabar es el día 19, 19 de abril, 20, el 20 prácticamente.
algunas de las estadísticas. Pero la verdad es que hay, evidentemente, que hay un subregistro, porque según personas de la calle y muchas personas dicen que la cantidad no son esas, pero hay que confiar en los números oficiales, que son los que valen. Los números oficiales son los que nos sirven a nosotros para llevar en realidad las estadísticas. Y tenemos que seguir viendo los boletines oficiales para ir determinando si el virus llega a un sitio que se llama el pico, que se estabiliza y luego empieza a descender. Aunque en los últimos reportes hemos visto una disminución del número de Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y es. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal.
Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Seguimos con los ayuntamientos, Gente Habitat. Tuvimos una pausa técnica.
Y bueno, nos quedamos en las estadísticas que el Ministerio de Salud Pública ha estado dando estadísticas que revelan una mínima disminución de los casos, tanto de afectados como de los fallecimientos. Esperemos que bueno, pues no es una disminución. Lo que ellos han anunciado es que ha dejado de crecer al mismo ritmo, porque siguen creciendo los casos, siguen creciendo los afectados, siguen creciendo los fallecidos. Lo que se alega es que probablemente se ha llegado a una meseta donde puede estabilizarse. Pero yo insistía en que eso va a estar muy relacionado con la masificación o no del suministro de las pruebas a la población. Porque a medida que usted suministra más pruebas, usted va a encontrar más casos positivos de la gente que anda por ahí sin saber que tiene el virus. Y de lo que yo estoy informado es de que hay muchísima gente que ha acudido a los centros de salud procurando ser sometido a los análisis correspondientes, y eso no ha sido posible porque aparentemente el gobierno no tiene capacidad de masificar las pruebas a nivel de la población llana del pueblo. Esa es la realidad. Entonces las estadísticas que del Ministerio de Salud Pública van a estar siempre lastradas por esa realidad. Yo incluso pedí, solicitamos que en el programa hoy pusiéramos el último boletín de este día, viernes 3 de abril, que presentó el ministro de Salud Pública, para ver cómo que están los casos, para ver cómo que se están comportando. A veces esos informes se limitan a resaltar que algunos casos notables se han resuelto o están estabilizados, como el de Antonito de Cruz y Minian, que dicen que está mejor, pero ¿qué pasa con la masa de gente que está enferma? Y sobre todo me preocupa saber qué pasa con la gran masa de gente que no sabe que está enferma y que sí lo está, y que está por ahí expandiendo la peste esta que nos agobia. Bueno, pero lo que pasa es que los kits de hacer las pruebas ahora es que están llegando en cantidades apreciables. Y lo que se ha dicho es que hay discriminación que se le hace a las personas que tienen cierto nivel económico o muy poderosas, y entonces el pobre no. Inclusive hay en las redes sociales personas donde claman porque le vayan a buscar inclusive personas que fallecieron en su casa, y otras, que hay otros que están hablando sobre el caso de que no le han dado atención, otros que se han muerto familiares y no saben, dicen que en la familia todos están enfermos y que no han ido. Es decir, que hay muchos puntos que no están siendo cubiertos por las autoridades de salud ni el gobierno. Y aparte de eso se suma el caso del problema de las comidas, los alimentos de las personas. Y hemos visto, por ejemplo, tumulto de gentes cuando se dice que lo que hay que hacer es estar en casa y no en grupos de personas juntos. Hemos visto tumulto de gente atrás de la fundita de camiones de plan social. Pero hoy, en el día del viernes, pudimos observar cómo en Megacentro dijeron que iban a dar la tarjeta de que para el subsidio que están dando. Y eso fue inmenso, una fila de gente grandísima. Un meeting. Y así nos... No, esas son medidas de seguridad que ahí sí el Estado tiene que prevenir, porque las acumulaciones de personas justamente son una bomba de expansión. Eso es peligroso. Pero hay que tomar en cuenta también, doctor, que dada la relativa juventud de nuestra sociedad, algo nos protege, porque cuando usted ve las estadísticas internacionales, que tienen ciertamente más para confiarse que las nuestras, vemos que el 95% de las víctimas del coronavirus a nivel mundial son gente mayor de 60 años. Y en el caso de países específicos como España o como Italia, eso está acabando con la parte envejeciente de la sociedad de cada uno de esos países. Aquí tenemos que poner
el ojo en el cuidado de nuestros envejecientes. No solamente evitando que vayan esos tumultos buscando una tarjeta de comer el primero, sino que el propio núcleo familiar se encargue de proteger a nuestros mayores, porque es evidente que esos son los más vulnerables. Y fíjese bien que en los últimos días, en esta misma semana que concluye este viernes, muchísima gente notable, como se diría, han ido cayendo y todos van siempre por encima de los 70 años. Eso le marca una pauta de por dónde el Estado tiene que desplegar sus antenas y prestar las mejores atenciones. Cuando en un núcleo familiar hay envejecientes y hay duda de que alguien puede estar contagiado, debería haber una alerta también que llegue al Estado a través de los mecanismos que se han establecido y que le presten atención, porque tampoco vale que un grupo familiar acuda buscando ayuda y que pasen 15 días y esa ayuda nunca llega, cuando se sabe que este virus incuba en un plazo de 0 a 14 días y que a partir de ahí puede ser mortal. Realmente es fuerte que no haya atención para la gente que pide oportunamente esa atención. Bueno, en la materia de la asistencia pública, el gobierno está sacando muy mala carta. Como le dije, en principio no tienen plan y es sobre la marcha que van. Entonces, a esto se suma otras denuncias que se han hecho de licitaciones que mueven llaman a la suspicacia con precios alterados. Vimos el director del Servicio Nacional de Salud diciendo que eso no era así, que él no sabía, que esto, que sé yo qué. La verdad es que yo vi una licitación donde una mascarilla cuesta $2, la ponen en 20. Es decir, de 100 pesos en 1,000 pesos. Y así no puede ser, tampoco, porque esto no es una zafra para manejar los fondos del Estado. Bueno, un Estado que va rumbo a un descalabro económico, porque tenemos que saber que ni hay turismo ni hay remesas y la economía está parada en un 80%, porque las empresas son pocas las que están trabajando, los comercios, los negocios, las pequeñas empresas, la mediana empresa, eso está todo parado. Entonces, no se puede, un gobierno tendría que dentro de los planes también aplicar un plan de austeridad, no es coger y coger los fondos que quedan y darle, como dicen en el pueblo, bambaraquití, machete gilet. No, hay que ser cauto en el uso de los recursos y hay que ser honesto en los mismos. Entonces, hay una serie de debilidades que es bueno que el gobierno la tome en cuenta y que la vaya corrigiendo, porque eso no lleva a nada bueno. Y que no crean ellos que todo lo que se hace ahora se pasó por alto. Es parte de la gestión del Estado, de esta administración, y esa administración podría ser auditada en cualquier momento por este gobierno, por el que venga. Entonces, los funcionarios, es bueno decirles que tengan cuidado. Bueno, usted sabe que siempre hay gente que se aprovecha de estas cosas y lamentablemente esa es nuestra realidad. Yo quise que pusiéramos también esta semana las propuestas que han hecho los líderes políticos en esta materia, porque el gobierno está haciendo lo que puede, ciertamente se va a endeudar o por lo menos se va a empobrecer, porque tal como usted apunta, no hay turismo, no hay remesa, tampoco hay exportaciones, no hay recaudaciones internas. Al contrario, el gobierno tiene ahora que estar dando, y cuando digo dando es a todos los niveles, porque cuando la Dirección de Impuestos Internos tuvo que pasar de ser un acosador a los contribuyentes a un perdón a vida y decir, mire, no tiene que pagar, tiene exención de tal cosa. Bueno, hasta los
los anticipos famosos, esos que son un atraco para los empresarios, han tenido ellos que echarlo de lado porque se sabe que no hay de dónde producir nada y nadie va a pagar nada. Entonces, en ese contexto es bueno ver lo que han propuesto los líderes políticos, entre lo que está el que va a ser el próximo presidente de la República, porque ese es otro tema, de cómo se ha querido envolver el tema político con la catástrofe que abate al país ahora. Por eso los ayuntamientos hemos hecho este aporte de ver qué ha propuesto Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, que ha propuesto el señor Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana y Partido de Gobierno, que seguro que es el que quiere sacar ventaja del tema para posicionarse. Y finalmente lo que ha propuesto el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien ha estado siendo insistente en propuestas de un hombre conocedor de la cosa pública, que cuando hace su propuesta uno entiende que sabe lo que está haciendo. Pero ya también los otros dos son gente, especialmente el señor Abinader, que se ha preparado para si lo votan en el próximo certamen electoral, dirigir el país. Igualmente el señor Gonzalo tampoco es un improvisado, viene de ser ministro durante 8 años de este gobierno y sabe cómo se hacen las cosas aunque no las sepa hacer. De manera que por eso los ayuntamientos han querido insertar esas propuestas que han hecho ellos como parte del contenido de este programa de los ayuntamientos de esta semana, doctor. Bueno, el señor director tiene las diferentes propuestas de los candidatos. Sí. Entonces que Albertico se encarga de eso. Bueno, fue coordinado con el productor. A ver qué fue lo que propusieron esos líderes, ¿verdad? Sí, están al señor director. Bueno, mientras tanto vamos a ir hablando lo que salen las propuestas. Ahí están. Bueno, fíjense, la verdad es que estamos ya próximo a la parte municipal, al 24 de abril. El 24 de abril es la fecha de que las autoridades electas tomarán posesión. Bueno, y pero también es el ya está hablando. De decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y responsabilidad, porque todos merecemos y necesitamos conocer la realidad. Necesitamos enfrentar sin miedo la situación actual de nuestro país, pero no debemos rehuir hablar con valentía sobre sus consecuencias. No es tiempo para la duda o la espera imprudente. Ahora es el mejor momento para actuar, porque la experiencia con el manejo de esta pandemia indica que mientras más drásticas son las medidas de aislamiento, más efectiva y rápida es la solución. Esta crisis de salud afectará la actividad social, económica y política de todo el país por las difíciles pero necesarias medidas de protección que los ciudadanos, las empresas y las autoridades están tomando. No podemos negar que una gran cantidad de trabajadores informales se enfrentan al trágico problema de la subsistencia y un número igual de empleados privados podrían perder sus empleos en los próximos días. No debemos ocultar las dramáticas consecuencias que tendrán estas medidas de aislamiento social para una sociedad de ingresos conseguidos día a día. Nosotros, como principal fuerza política del país, debemos dar un responsable paso adelante para pedir a toda la sociedad comprensión, respeto y cooperación para cumplir las medidas extremas necesarias para frenar la enfermedad. Pero el reto que enfrentamos es el de vencer el desafío de la salud sin caer derrotados ante el desafío de la carencia de recursos. Estamos en la obligación moral de proteger a nuestra gente y para lograrlo necesitamos completar las medidas de salud preventivas asumidas por la sociedad con otras de carácter económico para mitigar los efectos de la crisis en la población más afectada. Por eso, proponemos inicialmente estas acciones urgentes. Primero,
para atenuar el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales e informales, sugerimos crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10,000 pesos por mes. En caso de ser necesario, esta medida podría ser extendida en el tiempo. Asumiendo que pierdan sus empleos 500,000 personas y que por consecuencia necesiten esta ayuda en el primer mes, la cantidad presupuestaria requerida sería de 5,000 millones de pesos mensuales. Esta cantidad es equivalente aproximadamente a un 0.5% del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2020. ¿Y dónde se conseguirán los recursos? Los recursos se pueden conseguir a través de reasignaciones presupuestarias de todos los ministerios del gobierno. Segundo, apoyamos las medidas de flexibilización adoptadas por el Banco Central. En esa dirección y en vista de que un alto porcentaje de los ciudadanos tienen préstamos personales, proponemos coordinar con el sector financiero la aplicación de un periodo de gracia durante el estado de emergencia. Tercero, para garantizar que los ciudadanos puedan conservar recursos para gastos esenciales durante el estado de emergencia, debe suspenderse temporalmente el cobro de todos los servicios públicos y también el cobro de recargos de impuestos sobre la renta e ITEVIS a todos los contribuyentes. 4. Debemos asegurar de que las empresas puedan pagar los salarios a los empleados que se mantengan improductivos en sus casas a través de un mecanismo contingente de compensación fiscal. 5. Debemos aprovechar los extraordinarios bajos precios del petróleo a nivel internacional y realizar operaciones de compra de futuro que permitan crear ahorros importantes en las finanzas públicas del próximo año y así compensar parte del esfuerzo fiscal que será necesario realizar en la actualidad. Estas medidas pueden parecer costosas, pero más costoso sería no tomar ninguna medida. Esta crisis humanitaria tendrá costos y no es justo que solo paguen los ciudadanos. El gobierno puede y debe ayudar. Tenemos el deber de ayudar al pueblo dominicano en todos los esfuerzos para revertir la propagación de este virus y devolverles la tranquilidad a todos los ciudadanos. Hemos decidido escoger la cooperación sobre la discordia, aún en este periodo electoral. La nación exige hoy acción inmediata para convertir este retroceso momentáneo en una victoria permanente del progreso. Nosotros estamos de acuerdo en colaborar, poniendo nuestros técnicos, especialmente economistas y médicos, a la disposición de las autoridades para implementar estas medidas, de tal manera que el pueblo dominicano pueda superar esta difícil circunstancia y retornar a la normalidad. Pueblo dominicano, estas palabras que hoy pronuncio tienen el propósito de ofrecer nuestro apoyo al país y aprovechar para recordar a las autoridades que aún en un estado de emergencia debemos preservar las libertades ciudadanas. Enfrentaremos los arduos días que tenemos por delante, ayudando a construir la imprescindible unidad nacional. Protejamos a nuestros vecinos y amigos, manteniéndonos confiados en nuestras casas, porque somos una gran familia y debemos preservarnos para que la vida de nuestro país sea eterna. Nuestra gente resistirá, como lo ha hecho hasta ahora, y se levantará después fuerte, feliz y dichosa como siempre. Ciudadanos y ciudadanas, estamos abiertos al diálogo. Pueden contar conmigo y mi equipo con mente, alma y corazón. Con humildad pido a Dios que proteja con su gracia a cada uno de los dominicanos. Muy buenas noches. Pueblo dominicano, en ánimo de contribuir a que juntos podamos superar la crisis de salud provocada por la pandemia del COVID-19 o coronavirus, estoy recomendando al gobierno dominicano facilitar las condiciones para que industrias radicadas en las zonas francas locales puedan producir de inmediato
equipos de protección personal y materiales desechables que incluyan, por ejemplo, mascarillas, batas, gorros, cubrezapatos y guantes, todos necesarios para equipar a los centros de salud del país y garantizar la protección de nuestra población y del personal de salud. La mayoría de esos productos pueden ser manufacturados por nuestras industrias. Facilitar esa producción también contribuirá a activar un importante sector de la economía en momentos en que se anticipa una merma en la producción nacional como consecuencia de la crisis de salud mundial que estamos enfrentando. Además, recomiendo que el Estado coordine adecuar las facilidades disponibles en el sector hotelero para uso también hospitalario. Varios países, entre los que se encuentran los Estados Unidos y España, están adaptando el uso de hoteles como hospitales temporeros para poder atender el volumen de pacientes contagiados por el coronavirus. No debemos esperar a que el número de pacientes supere la capacidad actual de nuestros hospitales. El momento requiere tomar decisiones inmediatas y actuar. No hay tiempo que perder. El coronavirus va a cambiar nuestros hábitos por un tiempo, pero esto es fundamental para superar la crisis. Los dominicanos pensamos distinto en muchas cosas, pero siempre nos unimos y sacamos lo mejor de nosotros frente a las dificultades. Debemos ser solidarios y tener paciencia y hacer caso a lo que indican nuestras autoridades. Eviten las aglomeraciones y quédense en la casa, cuidando principalmente a los niños, las embarazadas y a nuestros abuelos. Lávense muy bien las manos varias veces al día, no se toquen la cara y cúbranse la nariz y la boca al toser o estornudar. Aprovechemos este momento para estar en familia, cuidando nuestro bien más sagrado, la vida. Unidos, como lo hemos hecho antes y con la fe puesta en Dios, saldremos adelante. Bendiciones. Yo asumiré la dirección de esta ciudad. Y es junto a ustedes y frente a este terreno donde nosotros tenemos que salir y trabajar. Yo asumiré la dirección de esta ciudad. Y es junto a ustedes. Yo asumiré la dirección de esta ciudad. Y es junto a ustedes y frente a este terreno donde nosotros tenemos que salir y trabajar mientras mantenemos el pedido a toda la población de que se quede en su casa. Quienes tengamos que hacer el trabajo para garantizar el bienestar de nuestra gente, lo haremos sin temor, con las debidas precauciones, como han dicho las autoridades sanitarias. Lo haremos, pero estamos aquí. Nunca pensamos que esta iba a ser la transición que nos tocaría, pero nos eligieron y nos eligieron para asumir con responsabilidad esta ciudad. Y así lo estamos haciendo. Así que prudencia, nosotros estamos aquí. A los demás desde aquí le decimos que por favor se queden en sus casas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la propuesta de los tres líderes de los principales partidos y también la propuesta de Carolina Mejía, que ya es la alcalde electa del Distrito Nacional y ha asumido prácticamente sus funciones, dándole el frente a este problema que está afectando tanto el Distrito Nacional como todo el país. Dice que en el caso de Carolina, ¿sí? En el caso de Carolina, ella nos decía que nunca imaginó que su transición iba a ser lo que ha sido y por tanto ha tenido que acelerar el paso para irse, digamos, curtiendo lo que le espera, porque los síndicos saben constantemente eso, que le esperan cosas fuertes, pero no tanto, ¿no? Y en el caso de los presidenciables, a excepción del candidato de gobierno, han hecho propuestas puntuales, interesantes, en el caso del señor Fernández y del señor Abinader,
pero que al final concluyen con la queja amarga de que el gobierno tiene un complejo de resuelve solo también, que no dan a la apertura a que la gente que quiere ayudar ayude. Y hemos visto que en las últimas horas como que se han atropellado en eso, querer decir, sí, venga todo el mundo, porque lo que tenemos encima no es un problema de un partido político, no es un problema de un sector empresarial, no es ni siquiera el problema de un sector social, porque generalmente este tipo de cosas comienzan de abajo hacia arriba. Esta catástrofe sanitaria ha comenzado de arriba hacia abajo, y lo que nos preocupa a lo que estamos observando desde la grada es que qué será cuando esa pandemia haga explosión en los sectores de escasos recursos económicos y de escaso acceso a los medios de salubridad pública y privada del país. Fíjese, hasta ahora el gobierno no ha llamado los candidatos de la oposición, sino que se ha ha pedido al candidato del gobierno. Inclusive llegaron tan lejos que tiraron un mandato que solamente las contribuciones y las ayudas podían tramitarse a través de los organismos oficiales. Es decir, que no ha habido la intención de darle participación a todo el mundo, como si esto fuera un problema solamente del PLD. Ahora ellos lo están manejando solo, ellos también van a ser los responsables de cómo esto salga, que hasta ahora no ha ido saliendo muy bien. Si usted coge los discursos, por ejemplo, tanto Luis Abinader como Leonel Fernández tienen discurso con propuesta y contenido. El discurso del candidato del gobierno se limitó solamente a que se cuiden y a que sigan las directrices de las autoridades, lo que demuestra la falta vamos a decir, de capacidad que tiene para en estos momentos dirigir solo a la nación. Pero el caso es que el gobierno no ha llamado a nadie. Ellos están actuando solos. No sé por qué, porque este es un momento que lo que hay que abrir las puertas. Todo el que pueda aportar, sea idea o sea en materialmente o lo que sea, también debe ser bienvenido, pero usted sabe que a veces hay gente que son, como dicen en el pueblo, todólogos. Bueno, tiene fama de comer solo, quizá ahora son resuelve solo. Sí, también, pero que eso no es lo correcto. Lo correcto es llamar a todo el mundo. Bueno, ¿qué usted tiene para aportar? Vamos a ver. Pues eso no es nada. Eso es una cosa simple y se vería muy bien. Es más, yo creo que dándole participación a todo el mundo, el gobierno gana más que con esa actitud de no darle participación a nadie, porque entonces se ve que es una cosa que está en un coto cerrado, solamente nosotros y nada más lo de nosotros. Bueno, pero este es un problema del país de todos. Es que hay gente que el sectarismo es parte de su naturaleza. Pero hay otra cosa que el liderazgo político tiene que asumir en este momento. Yo diría que hay dos temas en la agenda que hay que reunirse. Vi que este viernes el presidente Fernández dijo con razón que el presidente tiene que convocar, eso le toca a él. Y en esa convocatoria tienen que discutir primero el tema de la pandemia, cómo atacar eso, cómo defender el país ahora, o sea, durante la pandemia y después de la pandemia, qué vamos a hacer. Y segundo, hay un tema político de gran calado que no se puede dejar de lado, que hay una elección fijada para el mes de mayo, y, claro, y variarla no es un asunto que lo puede decidir fulano de tal, eso está en la Constitución de la República. La fecha de elección, más que el tema del cambio de gobierno de agosto, está también fijado en un artículo de la Constitución de la República. Es decir, que los líderes políticos ya debieron haberse reunido y decir, mira, aquí vamos a hacer elecciones por correo, o vamos a hacer elecciones subrepticias, o vamos a hacer elecciones con lo que estén sanos, o vamos a hacer elecciones con lo que estén internos, pero de alguna manera lo tenemos que hacer. Ya
a nivel internacional empezaron a decirle desde Estados Unidos, donde hay una diáspora numerosísima de dominicanos, dijeron aquí no, que ustedes no pueden convocar gente a elecciones el 17 de mayo, esto va a estar cerrado. Pero sin embargo aquí, que es donde es el gran show de mayo, los que tienen los papeles estelares en esta opereta no han sido capaces de juntarse y decir, mire, lo que vamos a hacer es esto. En este intermedio vamos a hacer esto y en el segundo intermedio vamos a hacer tal cosa. Es decir, hay que asumir la responsabilidad. Nuestro presidente se ha caracterizado por manejar el silencio. Él parece que es de ese grupo antiguo que se llamaba los héroes del silencio y le gusta eso así en silencio. Llegó el momento en que usted debería exponerse. Esa rueda de prensa que da el ministro de Salud Pública todos los días, debería dar el presidente para que la gente sepa que el gobierno está empoderado de la solución del problema. Al primer nivel, no, el presidente de la República creo que ha hablado 2 veces del tema y ha sido muy par con lo que dice y no se somete al cuestionamiento de nadie. Pero además debe trasladarse a los sitios como San Francisco de Macorís, él mismo en persona, porque para algo del presidente no es para estar huyéndole al problema. Bueno, también todo, hay que enfrentar las cosas, pero así es de detrás. Yo dudo que llamen a la oposición a discutir los temas. Quizá el tema electoral lo mueva, pero no creo, porque hasta ahora han demostrado que no le interesa, y eso es una cuestión que es bastante negativa. ¿Creen que ceder el poder? Que dialogar es ceder poder. Sí, eso no es nada. Y eso es un enfoque erróneo. Eso no es así. No es así. Totalmente. Vamos a ver cómo la semana que viene nos trae luz sobre este tema, doctor. Bueno, hemos llegado al final. La semana que viene es ya la Semana Mayor, la Semana Santa. Es bueno que para los amigos televidentes que sepan que están prohibidas las actividades tanto religiosas como las actividades que coge el pueblo dominicano para vacacionar en campos, playas y fiestas y demás. Nada de eso se puede hacer porque lo que se quiere evitar es el tumulto de personas. Entonces los ayuntamientos la próxima semana que en esa próxima semana está prohibido el desplazamiento al interior según la disposición de los últimos minutos del Poder Ejecutivo. Ah, bueno, perfecto, mejor. Bueno, sí. En la próxima semana estaremos aquí en Cinevisión con los ayuntamientos y habitantes. Hasta entonces. Usted está viendo